Isaías era un hombre común y corriente que vivía entre el pueblo de Judá cuando sucedió algo extraordinario. No era rey ni sacerdote, pero fue elegido con un propósito que cambiaría su historia para siempre. Era una época de incertidumbre, en corrupción y distanciamiento de Dios, y es posible que Isaías se haya preguntado si había alguna esperanza para el futuro. Pero ese día todo cambió. Isaías estaba en el templo cuando de repente una visión se apoderó de su mente y de su corazón. No fue un sueño cualquiera, sino una experiencia sobrenatural que lo transportó directamente a la presencia de Dios. Vio algo que pocos hombres en la historia han tenido el privilegio de contemplar: el Señor sentado en un trono alto y sublime. La escena era indescriptible, llena de una gloria que las palabras humanas no podían captar por completo. El trono no era como los tronos terrenales, limitado y frágil. Era majestuoso, elevado, intocable por la corrupción del mundo. Todo el templo se llenó de la presencia divina. Había seres celestiales alrededor de Dios llamados serafines, criaturas ardientes tan puras y resplandecientes que Isaías apenas lo podía mirarlas. Tenían 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, pues ni siquiera ellos se atrevían a enfrentar la gloria absoluta de Dios. Con 2 se cubrían los pies en señal de reverencia, y de 2 volaron, dispuestos a obedecer al Señor. Sin dudarlo, la escena se volvió aún más intensa cuando los serafines proclamaron al unísono: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Cada palabra vibró a través del templo, como un trueno resonando por todas partes. El suelo tembló, los umbrales de las puertas temblaron, y el humo llenó el lugar. Isaías sintió el peso de la presencia divina como nunca antes. No solo vio la santidad de Dios, sino que la experimentó de una manera abrumadora. Y fue en ese momento que algo pasó dentro de él. Un miedo profundo se apoderó de su corazón. No se regocijó ni celebró de inmediato la visión. Al contrario, se sentía pequeño, indigno, completamente impuro ante tanta santidad. Su primera reacción no fue orgullo de estar ante Dios, sino desesperación. Gritó: «¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy hombre de labios inmundos y habito en medio de pueblo de labios inmundos, y mis ojos han visto al Rey, Jehová de 1900, los ejércitos». En ese instante, Isaías tuvo la convicción más profunda de su propia pecaminosidad. Comprendió algo que muchos no comprenden: la grandeza de Dios revela la pequeñez del hombre. Su vida, sus palabras, todo lo que era parecía sucio ante la perfección absoluta del Señor. Sabía que nadie podía ver a Dios y permanecer vivo, porque la gloria divina era demasiado pura para que un ser humano imperfecto pudiera soportarla. Pero entonces sucedió algo inesperado. Uno de los serafines voló hacia él llevando un carbón encendido, sacado del altar con unas tenazas. Isaías observaba todo con miedo y asombro. El carbón encendido, símbolo de la purificación de Dios, fue llevado a sus labios, y los serafines declararon: «He aquí, esto ha tocado tus labios. Tu iniquidad es quitada, y tu pecado es perdonado». El calor de las brasas no quemó físicamente a Isaías, pero quemó algo mucho más profundo: su culpa, su impureza, su miedo. Dios no solo lo llamó, sino que lo preparó para la misión. Ya no sería el mismo. Su pasado ya no importaba. Ahora era un hombre purificado por el propio fuego del Señor. Fue en ese momento que la voz de Dios resonó con una pregunta que lo cambiaría todo: «¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?». Era como si todo el cielo estuviera esperando la respuesta. Isaías, ahora renovado, sin dudarlo, alzó la voz y respondió con firmeza: «Aquí estoy, envíame».
Y así fue como un hombre común y corriente se convirtió en uno de los mayores profetas de la historia. No sabía todo lo que enfrentaría, no tenía todas las respuestas, pero estaba dispuesto. Dios no eligió a Isaías porque fuera perfecto, sino porque estaba disponible. Y ese fue el comienzo de un viaje que marcaría la historia de Israel para siempre. Después del impactante llamado en el templo, Isaías salió de esa experiencia completamente transformado. Llevaba ahora dentro de sí la misión de ser la voz de Dios para un pueblo que había endurecido su corazón. Pero la tarea no sería fácil. El reino de Judá estaba impregnado de corrupción, idolatría e injusticia. Los líderes gobernaban con avaricia. Los sacerdotes se habían vuelto espiritualmente ciegos y el pueblo seguía sus propios caminos, lejos de los mandamientos del Señor. La voz de Isaías resonó por las calles, por los palacios, por las callejuelas oscuras de Jerusalén. No se anduvo con rodeos. Llamó a la gente niños rebeldes de una nación pecadora, comparándolos con un cuerpo enfermo, herido de pies a cabeza. Ofrecen sacrificios, hacen oraciones, pero sus corazones están lejos de Dios, gritó Isaías. El Señor no quería rituales vacíos, quería un verdadero arrepentimiento. Pero ¿quién estaba dispuesto a escuchar? El pueblo cerró sus oídos y endureció su corazón. Confiaron en sus propias fuerzas, hicieron alianzas políticas con naciones paganas, buscaron refugio en ejércitos humanos en lugar de volverse a Dios. «Ay de la nación cargada de iniquidad», advirtió Isaías. «Os habéis convertido en Sodoma y Gomorra delante del Señor». Las profecías se volvieron cada vez más severas. Isaías anunció que si Judá no se arrepentía, enfrentaría la destrucción. Vio como un atisbo del futuro ejércitos extranjeros invadiendo sus tierras, ciudades quemadas y gente tomada cautiva. No fue un castigo sin propósito, sino una consecuencia inevitable de su rebelión. Dios les estaba dando tiempo para volverse a Él, pero el tiempo se estaba acabando. Y sin embargo, entre tantas advertencias, había un rayo de esperanza. Dios no destruiría a su pueblo por completo. Isaías profetizó que un remanente fiel sería preservado. Un pequeño grupo, una raíz viva en medio de la tierra firme. Incluso si el árbol fuera talado, de él crecería un nuevo crecimiento. Y fue en este contexto de oscuridad que Isaías trajo una de las profecías más poderosas y misteriosas de su tiempo. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz resplandeció. Fue una promesa. Algo grandioso estaba por llegar. Isaías no sabía cuándo, pero sabía que Dios traería la redención. Y esta esperanza, aún ante la dureza del corazón de los pueblos, seguiría resonando durante siglos hasta verse cumplida con el nacimiento de un rey que cambiaría el destino de la humanidad. Isaías no fue solo un profeta de advertencias y juicios. También fue portador de una de las mayores promesas jamás registradas en la historia de la humanidad. En medio de mensajes sobre la destrucción de Judá y la corrupción del pueblo, Isaías comenzó a hablar de algo diferente, algo grandioso y misterioso. La venida de un rey, un salvador, alguien que cambiaría para siempre el destino del mundo. Era una profecía que parecía lejana, difícil de entender para quienes la escuchaban. ¿Cómo podría un profeta hablar de destrucción y al mismo tiempo anunciar esperanza? Pero Isaías vio más allá que nadie de su época. No estaba simplemente mirando los problemas del presente, estaba viendo el plan eterno de Dios trazado ante sus ojos. Proclamó con autoridad: «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz». Estas palabras resonaron como un rayo de luz en medio de la oscuridad.
Dios estaba prometiendo un rey diferente, un gobernante cuyo reinado no tendría fin. Pero ¿quién podría ser este chico poderoso? ¿Cómo podría un simple nacimiento cambiar a la humanidad? Isaías no se detuvo allí. Continuó describiendo a este Mesías de una manera que nadie esperaba. No habló de un rey fuerte e imponente, montado en caballos de guerra y rodeado de ejércitos. Más bien, describió a un siervo humilde, uno que vendría no para ser servido, sino para servir. Y entonces Isaías reveló algo que sorprendería a cualquiera que intentara entender. Este Salvador sufriría. No vendría rodeado de gloria inmediata, sino de dolor y rechazo. El profeta describió lo que le sucedería a este siervo de Dios. Fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento. Y como de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no hicimos caso de él. Las palabras de Isaías eran misteriosas para su época. ¿Cómo se puede despreciar a un rey? ¿Cómo podría sufrir el elegido de Dios? Pero continuó, revelando uno de los mayores misterios de la fe. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Sin embargo, lo consideramos castigado por Dios, herido y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trajo la paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos sanados. Isaías estaba describiendo con sorprendente detalle el sacrificio de Jesucristo siglos antes de que naciera. Habló de un Mesías que sufriría por los pecados del mundo, que cargaría sobre sí mismo la culpa de toda la humanidad. Lo más sorprendente es que Isaías vio no solo el sufrimiento del Mesías, sino también su victoria. Anunció que este siervo sufriente no permanecería en la muerte, sino que vería el fruto de su sacrificio. Él traería justicia, salvaría a muchos, derrotaría a la muerte. Para la gente de su época, estas palabras podrían parecer confusas. ¿Cómo podría un Mesías ser a la vez un rey glorioso y un siervo sufriente? ¿Cómo podría alguien morir y seguir gobernando para siempre? Pero Isaías no dudó. Sabía que Dios cumpliría su promesa. Y siglos después, esta profecía se cumpliría en el nacimiento de un niño en Belén, en la vida de un hombre que caminó entre pecadores y trajo sanidad a los enfermos, y en la cruz donde derramó su sangre para la redención de la humanidad. Isaías había visto el plan de Dios antes que nadie. No solo anunció el juicio, sino que reveló la esperanza más grande de la historia. El Mesías vendría y a través de él Dios restauraría todo. Isaías no fue solo un profeta que anunció el juicio y la redención para un futuro lejano. También fue un hombre presente en los momentos más críticos de la historia de Judá, aconsejando a los reyes y guiando al pueblo con las palabras que recibía directamente de Dios. Uno de estos reyes fue Ezequías, uno de los pocos gobernantes fieles al Señor en medio de un linaje marcado por la idolatría y la rebelión. Ezequías había asumido el trono en un momento de gran inestabilidad. El reino de Judá estaba rodeado de enemigos poderosos, especialmente Asiria, un imperio cruel que ya había destruido a Israel, el reino del norte. Pero a diferencia de muchos reyes anteriores a él, Ezequías confió en el Señor, derribó altares paganos, restauró la verdadera adoración en el templo y condujo a su pueblo a una época de renovación espiritual. Por tanto, Dios estaba con él, dándole victorias sobre los enemigos y protegiendo a Jerusalén de la destrucción. Pero entonces sucedió algo inesperado. El propio Ezequías cayó gravemente enfermo. La enfermedad era grave, incurable, y el rey sentía que la muerte se acercaba.
En medio de esta aflicción, Isaías se le acercó con un mensaje directamente de Dios. Pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. Las palabras cayeron como un golpe en el corazón de Ezequías. Él, que había sido fiel, recibió ahora una sentencia de muerte. Sabía que su vida estaba en las manos de Dios, pero no podía aceptar que su momento hubiera llegado tan pronto. Tan pronto como Isaías se fue, el rey hizo lo que mejor sabía hacer: él oró. Pero no fue una oración cualquiera. La Biblia dice que Ezequías volvió su rostro hacia la pared, lloró amargamente y clamó al Señor con toda la sinceridad de su corazón: Oh Señor, recuerda que caminé delante de ti con fidelidad e integridad de corazón e hice lo recto ante tus ojos. No discutió con Isaías, no llamó a los médicos, no buscó ayuda humana. Se dirigió directamente a la única fuente de esperanza que le quedaba: Dios. Y entonces sucedió algo increíble. Isaías aún no había abandonado completamente el palacio cuando Dios le habló nuevamente. Vuelve y di a Ezequías: así dice el Señor, Dios de David, tu padre. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, añadiré 15 años a tus días. La respuesta llegó más rápido de lo que Ezequías hubiera podido imaginar. Dios había cambiado un decreto de muerte debido a la sinceridad y la fe del rey. El profeta regresó, miró a Ezequías a los ojos y le entregó el nuevo mensaje. No solo viviría, sino que Dios también le daría una señal para hacerle saber a Ezequías que esta promesa era real. ¿Y qué señal sería esa? Algo imposible. Dios declaró que el sol retrocedería 10 grados a la sombra del reloj de Agaz. Fue un milagro sin precedentes, algo que nunca antes había sucedido. El tiempo mismo sería alterado para que el rey supiera que Dios era fiel a su palabra. Y eso es exactamente lo que pasó. El sol, que seguía su curso natural, volvió a girar en el cielo. La sombra del reloj de sol retrocedió, lo que demuestra que Dios no solo escucha las oraciones, sino que tiene poder sobre todo, incluso el tiempo y las leyes del universo. Desde ese día, Ezequías supo que su vida era un regalo de Dios. Gobernaría durante otros 15 años y su historia se convertiría en un testimonio de que una oración sincera puede cambiar cualquier destino. Isaías dedicó toda su vida a la misión que Dios le encomendó. Desde el día que tuvo esa impactante visión en el templo, cuando vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, nunca volvió a ser el mismo. Su voz fue un trueno en medio de la rebelión de Judá, anunciando juicio y redención, llamando a reyes y príncipes al arrepentimiento y trayendo mensajes que abarcarían los siglos. Pero la fidelidad a la verdad siempre tiene un precio. Durante los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, Isaías pudo profetizar libremente, enfrentando resistencia, pero siendo respetado como un hombre de Dios. Sin embargo, todo cambió cuando asumió el trono Manasés, un rey cruel que se alejó completamente del Señor. Manasés rechazó todo lo que Isaías y los profetas anteriores a él habían enseñado. Reintrodujo la idolatría con una fuerza nunca antes vista. Hizo construir altares paganos dentro del propio templo de Dios. Ofreció a sus propios hijos como sacrificios a dioses extranjeros y llenó Jerusalén de violencia e injusticia. Lo que tanto temía Isaías estaba sucediendo ante sus ojos. Judá estaba cavando su propia ruina. El profeta ya anciano no se quedó callado. Continuó predicando, advirtiendo, llamando al rey y al pueblo al arrepentimiento. Pero Manasés no quiso escuchar. Su corazón se endureció y su respuesta fue brutal. Isaías necesitaba ser silenciado. Según la tradición judía, Isaías huyó a esconderse, pero fue descubierto.
Se dio la orden y se le reservó uno de los castigos más crueles. Lo cortaron por la mitad. El que había proclamado la palabra de Dios durante tantas décadas sufrió una muerte dolorosa, pagando con su propia vida su fidelidad al Señor. Pero su voz no fue silenciada. Su legado abarcó generaciones. Siglos más tarde, sus palabras fueron leídas y citadas por Jesucristo, quien declaró que las Escrituras hablaban de sí mismo. Los apóstoles se refirieron a las profecías de Isaías como evidencia del plan de Dios cumplido en Cristo, y en el libro del Apocalipsis todavía aparecen ecos de los mensajes del profeta que muestran que sus visiones fueron mucho más allá de su tiempo. Isaías nos enseñó que ser fiel a Dios no siempre significa un camino fácil, pero sí significa un camino eterno. No vivió para ver cumplidas todas sus profecías, pero su misión sí se cumplió. Su nombre quedó marcado en la historia como mártir de la verdad, un hombre que no comprometió su fe, un profeta que vio más allá de la destrucción y anunció la esperanza que vendría. Y, en última instancia, Isaías demostró que la palabra de Dios nunca puede ser silenciada. Incluso si los profetas son perseguidos, incluso si intentan borrar la verdad, Dios siempre tendrá un plan para restaurar a su pueblo.